exposición. Bueno, ¿qué es potencia? Por ahí podría pasar un poquito esa cuestión. ¿Qué conocemos nosotros de potencia? ¿Sí? Bueno, básicamente, potencia por ahí no es sencillo y familiar. Cuando nosotros hablamos sobre todo, lo que más conocemos por ahí podría llegar a ser una estufa, ¿sí? A ver, ¿qué otro elemento? Todos elementos de uso, bueno, que nosotros conectamos a la red eléctrica, ¿está bien? Fíjense, por ejemplo, habla de una plancha, ¿está bien? De una máquina de coser, bueno, más difícil de verlo, una radio, ¿está bien? Exprimidor, un televisor, pero estos son televisores viejos, los nuevos consumen menos. Acá un pequeño anafe eléctrico, que esto es más común que tengamos nosotros. Un aire acondicionado, ¿sí? Tostador eléctrico, algunos tenemos tostador. Acá un horno eléctrico, ¿sí? Lavarropas, un ventilador. Como verán, cada uno de estos elementos electrodomésticos tiene asociada una potencia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá una estufa, que le llama calefactor, habla 1300 vatios. Y acá hace una comparación, fíjense, acá pone poquitos, ¿sí? Focos de luz, pone 13 focos de luz, ¿sí? Cada uno de 100 vatios, ¿está bien? Entonces multiplican y le da 1300 vatios. Inclusive esto por ahí está un poquito desactualizado porque los focos de hoy por hoy no son incandescentes, no son de 100 vatios, sino que andan alrededor de los 10 vatios, ¿está bien? Por lo tanto, vamos a hablar de estos términos, vamos a decir de 1300 vatios. Sería equivalente a algo así como 100, prácticamente 100 foquitos de lo que tenemos ahora de los focos de. ¿Sí? ¿Quién habla? Disculpe, yo solo con el nombre de mi mamá acá, pero ahí me cambio y sí estoy con cámara. Bueno, pero tiene que cambiarse porque cuando tome lista... Recién tomó y recién me... Claro, yo ya tomé lista y no sale su nombre, ese es el problema. ¿Está bien? Sí, ahí me cambio porque... Bueno, entonces, fijémonos cómo por ahí estos electrodomésticos que nosotros usamos a diario tienen en su placa de identificación, si todos ustedes lo dan vuelta y se fijan en su placa, le va a aparecer un dato que aparece una W, que esa W significa vatios. Y esto que está acá no es otra cosa que la potencia. ¿Está bien? La potencia, ¿qué era? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Por definición, vamos a poner aquí, nosotros sabemos que la potencia es igual a U por I. ¿Está bien? Y esta va a estar dada en la unidad de vatios. Y la potencia no es otra cosa que trabajo por la unidad de tiempo. ¿Está bien? Y de alguna manera, si nosotros lo vemos en estos términos, entonces, recuerden que el trabajo era la variación de la energía. Es decir, el trabajo va a ser igual a potencia por tiempo. Y acá entra una variable muy interesante, ¿no? Porque es decir, si a nosotros, ¿qué nos cobra la distribuidora de energía eléctrica? A nosotros nos va a cobrar en qué viene la factura de energía eléctrica, ¿sí? Kilovatio hora. Es decir, potencia está dada en kilovatios, ¿está bien? Por el tiempo que va a estar dado en horas. Eso es lo que nos cobra la distribuidora de energía eléctrica. Es decir, de alguna manera la potencia, ¿sí? La potencia es una variable que nos podría llegar a determinar la energía que nosotros consumimos. Pero en la unidad de tiempo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo acá un calefactor de 1300 vatios, que yo lo voy a redondear a 1000 vatios, ¿está bien? Y voy a ver si uso esto que está acá, por ahí un poquito más cómodo, para que ustedes vean. Supónganse que yo tengo un calefactor mil vatios. 1000 vatios no es otra cosa que un kilovatio. ¿Está bien? Es decir, supónganse que esto funcione una hora. ¿Está bien? Entonces voy a tener un
kilovatio hora. Supóngase que la distribuidora de energía eléctrica, ¿sí?, EDELAR, tenga un precio, es decir, supóngase que el precio sea, por decirle, 10 pesos el kilovatio hora. Entonces, ¿qué costo tiene tener encendido este calefactor de 1000 vatios? Es decir, va a tener el costo de ¿cuánto? 10 pesos por hora. ¿Está bien? Supónganse que ustedes lo tengan encendido a ese calefactor, sea invierno, haga mucho frío, lo tengan 10 horas. Lo tengan funcionando 10 horas. Eso quiere decir que ustedes van a tener 100 pesos. 100 pesos. 10 horas, ¿cuánto? Por un día, en un día. ¿Está bien? Y si ese día, y supónganse ustedes que lo hagan andar los 30 días al mes, ¿cuánto van a tener? 3.000 pesos por mes. Entonces ahí nos damos cuenta del significado que tiene la potencia, ¿está bien? Con la potencia nosotros podemos calcular la energía consumida. ¿Sí? Lo único que necesitamos hacer que es multiplicarla por el tiempo. ¿Está bien? Potencia por tiempo va a ser igual ¿a quién? A la energía consumida. ¿Está bien? Entonces, fíjese cómo la potencia, ¿está bien?, nos está indicando de alguna manera cuánto vamos a consumir de energía, pero en la unidad de tiempo. ¿Está bien? A ver, comparemos. Es decir, yo tengo un calefactor de 1000 vatios, ¿está bien?, y tengo un foquito de 10 vatios. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que si ambos funcionan la misma cantidad de tiempo, o sea que a igual tiempo, va a consumir mucho más el calefactor, ¿sí?, que el foco. ¿Está bien? Entonces, a raíz de todo esto, vamos a borrar acá lo que escribí. Por eso, la pregunta sería, yo les podría hacer, bueno, ¿qué gasta más? ¿Qué consume más? Sin necesidad que ustedes lo estén enchufando o utilizando. Simplemente mirando el dato de placa de ese elemento, ¿sí?, electrodoméstico o lo que fuere. Si nosotros vamos acá a la tabla, ¿está bien?, el calefactor dice 1300, una radio 15 vatios, entonces a ver, ¿qué me va a costar más? ¿Qué va a consumir más energía? Muchas veces nosotros, para medir algo, lo medimos por donde más nos duele, que en el bolsillo. Entonces, si nosotros vamos a ver, ¿qué provoca más daño al medio ambiente? Lo podríamos ver en esos términos. Es decir, si nosotros consumimos energía, de algún lado viene, que es lo que vimos la primera clase. Tiene que funcionar una máquina generadora. Y las máquinas generadoras generalmente contaminan. Ustedes saben, la energía alternativa son pocas. Y además, por ejemplo, para fabricar un panel solar o para fabricar un generador eólico, nosotros estamos haciendo uso de energía y estamos contaminando el medio ambiente. ¿Bien? Por más que tengamos certificada la planta, siempre algo se contamina. Entonces podemos medir, ¿está bien?, en términos de cuánto daño le hacemos al medio ambiente. A ver, si yo tengo una radio de 15 vatios, decimos no gasta nada. ¿Por qué? Porque lo asociamos a la potencia, son 15 vatios. Si yo me voy a un calefactor, 1300 vatios, consume bastante. Ya lo hemos visto en términos dinerarios. Para un calefactor de 1000 vatios, hacerlo andar una hora me salía 10 pesos. A ver, pagar una factura de luz de 3000 pesos es mucho. Solamente haciendo andar calefactor. ¿Y qué pasa si a eso le agregamos demás elementos? Fíjese a veces cómo uno dice, bueno, me voy a secar el pelo, está bien, en invierno, para no enfermarme. Casi 1000 vatios, secador de pelo. Y acá estamos trabajando con valores bastante bajos, ¿no?, para lo que suele ser. Un secador a veces de pelo anda a los 1000, 1500 vatios, por ahí uso profesional 1800, calefactores y a veces 1000 vatios por vela, ¿está bien? O si un calefactor 2000 vatios. Y miren lo más importante dentro de la tabla si empiezan a comparar. Observen un aire acondicionado, 3000 vatios. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucede con el aire acondicionado?
y se va a prender más veces cuanto más calor haga, porque tiene un termostato. Cuando llega la temperatura del ambiente, ustedes están corta, deja de funcionar. ¿Está bien? El tema pasa también por lo siguiente. A ver, uno es más ecológico cuando cuida de estas cuestiones que funcionen menos estos artefactos. ¿Cómo haría yo en una habitación con un aire acondicionado? Y la tengo cerrada. ¿Para qué voy a tener una ventana abierta y el aire prendido? Va a estar todo el tiempo funcionando el compresor. ¿Está bien? Entonces voy a gastar más. Si yo cierro y alcanza la temperatura, deja de funcionar. Entonces, ya estamos asociando que el tiempo de funcionamiento, es decir, la potencia, la multiplico. ¿Sí? Traten, muchachos, de llegar a horario, ¿no? Porque si no se interrumpe la charla. Muy bien. Acá una parrillita eléctrica, una sola hornalla, casi 1000 vatios. Es bastante. Tostadora, casi 1000. Es decir, todo lo que genere calor, ¿está bien? Tiene mucha demanda de potencia, ¿sí? Un horno eléctrico, acá dice 1000 vatios. En realidad el mío es la mayoría, ¿no? Y debe andar arriba de los 1500 vatios, 1800 vatios, 2000 vatios, ¿sí? ¿Está bien? Un ventilador, muy poquito, 100 vatios. O sea, es mucho mejor prender un ventilador que un aire, bueno, pero a veces no alcanza, ¿sí? ¿Vamos a hacer uso de un aire? Bueno, lo usemos cuando estamos en el ambiente, ¿está bien? Un uso racional, cerremos el ambiente, ¿está bien? Y aprovechemos el aire acondicionado. Es decir, ¿cómo nos penaliza a nosotros el uso excesivo de esto a través de la factura eléctrica? ¿Pago mucho en luz? Estoy usando mucho tiempo, ¿está bien? Pero esto es una medida de cuánto voy a gastar la potencia. Una computadora, no es mucho, 150 vatios. Acá un televisor color, 150 vatios. Esto es un televisor de tecnología de tubo, antiguo. Un televisor hoy por hoy y no sube ni más o menos 50 vatios. A lo sumo 60. Monitor de PC 25 vatios. Porque ha cambiado la tecnología. Ahora nosotros tenemos iluminación, el backlight y un monitor es iluminación LED. Bien, entonces, ojo a la potencia que tiene. ¿Quieren saber cuánto van a gastar y consumir? Es muy fácil. Se fijan en el dato de placa, la potencia, lo pasan a kilovatios, es decir, lo dividen en 1000, y de ahí, ¿qué hacen? Multiplican por el valor, digamos, o sea, el tiempo que va a estar en funcionamiento, y de ahí por el valor que dice la distribuidora, el kilovatio hora. Nada más que la distribuidora tiene escala. Es decir, los primeros 300 kilovatios hora tiene un valor. Y después, arriba de los 300 es más caro. ¿Por qué? Porque se penaliza el consumo. Hay una especie de tarifa social. Los primeros, se supone que una casa de bajos recursos no tiene muchos elementos. Como yo les decía la otra vez, a ver, el grado de consumo que ustedes tienen de potencia instalada es el grado de bienestar social. Hay hogares que tienen, bueno, 5 o 6 aires acondicionados. Hay hogares que tienen uno solo. Y eso te habla, digamos, el nivel económico. Por eso está la tarifa social. Los primeros 300 kilovatios hora tienen costo más económico. ¿Está bien? Bueno, no sé si esto se entendió, si no se entendió, más o menos está el concepto de lo que significa la potencia. Es decir, ¿escucho? ¿Alguien me va a decir algo? Sí, que sí se entendió, prof. Ah, bueno, no sé quién habló, porque tendría que poner yo, tiene una función acá. Solo no. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí puse resaltar al que habla, entonces cada vez que hablen me va a poner me va a identificar. Perfecto. Bueno, ¿se entendió? Me alegra. Espectacular, entonces después me van a explicar. Bueno. No, el asunto es que por ahí nosotros estamos acostumbrados a verlo, de la materia anterior, física 2, a la potencia como la corriente por tensión, pero no el significado que tiene. ¿Bien? Y el significado que tiene es este. Digamos, ¿cuánto vamos a gastar nosotros? Sin enchufar electrodomésticos. Si vemos que tiene una potencia alta, y sabemos que vamos a gastar mucha plata. ¿Está bien? Entonces, la capacidad, por así decirlo, que tiene de qué? Bueno, de consumir energía. Eso es lo que está revelando la potencia. ¿Sí? Es energía en la unidad de tiempo. ¿Está bien? Ya saben ustedes que el trabajo, ¿qué es? La variación de la energía. ¿Sí? Eso en términos físicos. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a ir un poquito al libro, porque acá hay una definición de potencia que quizás está un poquito breve, porque de todas maneras, por ahí
ustedes están muy acostumbrados a los apuntes, pero los apuntes es una guía muy corto, no tiene esto mucha información. De hecho, si ustedes agarran este apunte solo, es como para estudiarlo de memoria realmente, porque no dice mucho esto, no se expresa en palabras, es mudo. Por eso a veces pasa que van a los exámenes y todo es memoria, lo estudian de memoria, porque esto no tiene ninguna explicación. ¿Está bien? Son números puestos, gráficos, nada. Pero si nosotros vamos al libro donde fue tomado esto, que el libro fuente es este, de Kili. Ojo, cualquier libro de electrotecnia universitaria le sirve, ¿no? Este es el libro que recomienda la cátedra porque, bueno, está interesante, está muy explicado, el criterio del profe. Pero cualquier libro de electrotecnia universitario le viene bien. Algunos empiezan con, que tienen por ahí un nivel más flojo, con libros secundarios, no hay ningún problema. Lo que pasa es que se termina quedando cortos los libros secundarios, ¿sí? Bueno, acá habla de la potencia promedio y corriente efectiva, el capítulo número 4, ¿sí? Como les dije, no hay que leer todo el libro, sino son algunos capítulos nada más. Ustedes les había dicho en la primera clase el capítulo 2, para los que me hemos visto. El capítulo 3 está interesante porque habla de los números complejos, que son todo lo que van a ver con Fernando en la parte práctica. Muy bien, acá corriente alterna efectiva, como verán, tiene mucho escrito, pocas ecuaciones y mucho escrito, ¿sí? Eso es lo bueno, digamos que el libro les habla, ¿sí? De alguna manera les habla. Veamos, por ejemplo, leamos un poquito algunos párrafos que es lo que dice acá y lo vamos charlando, lo vamos comentando. Bueno, acá habla que la unidad de la corriente alterna es el ampere, al igual que lo es en la corriente continua, ¿sí? Es una medida de la razón del paso de la electricidad, ¿está bien? Es decir, cuanto más ampere tengamos, quiere decir que está pasando más corriente eléctrica. Muy bien. Perfecto. Y acá, bueno, hay una definición, la salteemos. Bueno, acá hay un tema. La unidad de corriente alterna no se concibe tan fácilmente en un circuito por el que circula corriente alterna. Es complicado, porque la corriente alterna no tiene un valor fijo, sino que va variando. Recuerden que era una onda. Bueno, recuerden que era una onda que tenía esta característica. Es decir, en un determinado tiempo tenía un sentido, en el otro sentido, pero a su vez iba variando en el medio, ¿no? No era un valor constante como era la continua, sino que constantemente varía. Es decir, ¿cómo voy digamos, a calificar o a explicar una corriente alterna que no tiene un valor determinado? ¿Cómo hago para ponerle los cálculos? ¿Cómo hago para calcular la potencia si varía constantemente? Entonces la potencia va a variar constantemente. Si la potencia, ¿qué es? Acá lo tienen arriba, es U por I. Si la corriente varía en forma constante, la tensión varía en forma constante, que es lo que vimos en la clase pasada, entonces la potencia va a variar en forma constante. Y sí, la potencia varía en forma constante. De hecho, nosotros acá estamos viendo valor de corriente alterna. Supongamos que tengamos una resistencia, acá está nuestra resistencia. ¿Qué vamos a tener nosotros? Y va a circular la corriente por la resistencia. Yo la voy a marcar aquí. La vamos a marcar color rojo, la vamos a remarcar. Lo único que tiene este libro es que no tiene colores. ¿Está bien? Es más fácil cuando uno aprende con colores. Lo que pasa es que tiene una didáctica muy interesante. Igual hay otros libros con colores que pueden verlos, buscarlos. Ayer me puse a ver, digamos, en internet y a bajar algunos libros también. Tienen de todo en internet, es impresionante. Buscan un poquito y encuentran los libros que se les ocurran. Entonces esta es la corriente que circula por ¿dónde? A través de esta resistencia. La corriente, ¿sí? Evidentemente acá, como es una resistencia, la tensión está en fase, porque ustedes le aplican acá una tensión B, los bornes. Y la tensión está en fase. Lo que vamos a hacer nosotros es marcarla con color azul. Este es el valor de la tensión. Lo hago un poquito más grande, se supone que tiene un valor mayor. Este que está acá es la tensión. Están en fase ambas, porque en la resistencia estaban en fase, ¿sí? Ambas están en fase. Pero ¿qué pasa si ustedes multiplican? Dicen que P es igual a U por I. ¿Está bien? Bueno, yo puse mayúscula. U por I. Si ustedes multiplican ambas ondas, punto por punto, van a obtener, lo vamos a hacer acá con color verde. No quiere salir el verde.
potencia, que era igual a ¿quién? A la B por la I. ¿Qué característica tiene esta onda de potencia? Primero, que es variable, constantemente variable. A ver, ¿y de dónde saco yo ese valor 1000 vatios, 500 vatios, si la potencia varía? En un momento es 0, en otro es máximo, después de que crece se vuelve a ser 0, y acá fíjense que la potencia no pasa a ser negativa, conserva siempre el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si acá la onda de corriente es negativa y la onda de tensión es negativa, cuando haga P es igual a ¿quién? Menos I por menos B. Entonces, ¿qué termina siendo? P termina siendo positivo. O sea, no es negativa la potencia, está acá arriba. Es decir, la potencia tengo arriba y arriba. Pero evidentemente acá está surgiendo una necesidad para poder explicar esta cantidad, que es variable. Y yo le puse P mayúscula, pero lo correcto sería que ponga P minúscula. ¿Por qué? Porque es totalmente variable. ¿Sí? Totalmente variable. Entonces, ¿qué tendría que hacer? De alguna manera tendría que definir una especie de promedio. ¿Para qué? Porque yo quiero hablar en los términos que conocía. Quiero hablar como si fuera, ¿qué? Como si fuera una continua. La continua es muy fácil. Yo digo 10 amperes son 10 amperes. Punto. Y yo sé que eso no varía. Yo digo tanta potencia, multiplicaba corriente por tensión y se terminó el problema. Entonces tengo que tratar de explicar la corriente alterna, o sea, todos los fenómenos de alterna, con sus variables, a través de un número fácil de trabajar y conocido. Y ese número lo voy a tratar de expresar a través de ¿qué? A través de un promedio. Tengo que expresarlo a través de un promedio. Y ahí viene, digamos, cuando yo les hablo de los 1000 vatios, no es la potencia instantánea en el tiempo, es un promedio. Es un valor al cual yo caracterizo, ¿está bien? A ese electrodoméstico, lo llamo potencia, y es una potencia, ¿sí? Es una potencia promedio, ¿está bien? Con la cual yo voy a caracterizar ese elemento y va a ser un valor sencillo de operar, ¿sí? Perfecto. Muy bien. ¿El mercado está 2 veces? No, ¿no? Bien, perfecto. Sí, el tema es que se van incorporando tarde y van interrumpiendo la clase. Pues no tengo acá como en el Zoom, ustedes pueden ingresar de manera directa, acá no. Ese es el problema, ¿sí? Bien. ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Yo lo que quiero es que quede la idea. ¿Sí? Que quede la idea de esto. Esto es totalmente variable, son ondas, ¿sí? Y varía. Muy bien, veamos qué más nos dice este muchacho, el Esquile. Bueno, acá habla, la corriente varía instante en instante, ¿sí? Como hemos visto la onda. ¿Cuál es la cantidad de corriente que se especifica? Es variable, cada instante de tiempo es diferente, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Un modo de especificar la cantidad de corriente alterna es dar un valor máximo instantáneo, es decir, lo podemos expresar a través de su valor máximo, ¿está bien? Es decir, la amplitud de la onda, pero eso no nos diría mucho tampoco, ¿no? Sin embargo, un segundito. ¿Ya desayunaste? Tenés que ir a la clase ahora. Bueno. Bueno, sin embargo, sería engañoso decir que el número de amperes de corriente alterna es igual al valor máximo, ¿no? Que lo expresa como viene. Muy interesante lo que habla y plantea este muchacho, ¿no? Como para encararlo, si ustedes, por ejemplo, no han podido asistir a la clase o el profe lo ha corrido por no tener la cámara encendida, pueden ir al libro y pueden leerlo, que está bastante bien expresado, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede acá? Sin embargo, seguramente sería engañoso, bueno, ahí está. Para una onda cuyas crestas alcanzan I máximo, cresta es el pico, solo momentáneamente cada medio ciclo, y que no es de ningún modo equivalente a una corriente estacionaria o permanente, que es la continua, que es como la continua, ¿sí?
Alguna forma de valor promedio de la onda de corriente podría sugerirse como una medida. Es lo que hemos hablado. Para caracterizar una onda alterna, sea cual fuere, tenemos que tratar de trabajar sobre un promedio con un valor único para poderla manejar y operar en los cálculos. Un promedio de una onda de corriente senoidal a través de un ciclo completo no va a indicar absolutamente nada porque su promedio es cero. Y lo vamos a ver acá. ¿Cuál es el promedio de esta onda que está acá? Y a ver, otra cosa sería decirle a ustedes, si yo hago un promedio de una cantidad específica, esto por ahí es fácil de comprender. A ver, yo tengo un alumno que sacó un 10, después que sacó un 8 y después que sacó un 6. ¿Cuál es el promedio que tiene este alumno? Bueno, sumo 10 más 8 más 6, ¿está bien? ¿Cuánto sería entonces? 24. ¿Y cuánto lo divido? 1, 2 y 3. Lo divido en 3. O sea, el promedio de este muchacho es, promedio tiene un 8. Eso lo entendemos todo. El tema sería, ¿cómo saco yo el promedio de una onda senoidal? ¿Se acuerdan ustedes cómo sacar el promedio de una onda? Cualquiera, la que fuere. Análisis 1, ¿no? ¿Han venido al final de análisis 1? No, ¿no? Sí, no han rendido, si no, no podían estar ahora. Bueno, entonces, deberían recordar cómo sacar el promedio de esto. El promedio, muchachos, no es otra cosa que ¿qué? Que el área encerrada que hay acá. ¿Y cómo calculo un área en análisis matemático? ¿A través de quién? Y de una integral. Cuando yo hago la integral de quién, de lo que está acá, que función es seno de omega t, yo hago la integral de la función que sea, cualquiera, yo le puse acá omega t porque este es seno, ¿está bien? Entonces I acá es igual a quién? A I máxima por seno de omega t, que es lo que vimos la otra vez. Si ustedes calculan el área, que la calculan a través de qué, el área bajo una curva se calcula a través de una integral. Si yo calculo la integral, ¿está bien? Pero ¿de dónde hasta dónde tengo que calcular la integral? Bueno, yo puedo calcular acá de 0 hasta acá, le llamemos pi. De 0 a pi. Tengo esta área, el área bajo la curva. Es el promedio. ¿Está bien? Que en definitiva le va a dar que por acá un valor estaría más o menos. Por acá sería así. Más o menos por acá. Que es equivalente. ¿Está bien? Eso sería el área de acá. Pero, ¿qué sucede si yo calculo, en vez de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a 2pi? Es decir, tomo todo el periodo, acá 2pi. Es decir, calcularía esta otra área. Pero esta otra área, ¿cómo es? Negativa. Y esta es positiva, porque está arriba. Si yo calculo el promedio de 0 a 2pi, es igual a 0, porque estoy restando las dos áreas. Es decir, ¿qué estaría haciendo en esa área? Sería igual al área 1 más el área 2. Esto de acá, el área 1, el área 2, ¿está bien? Y resulta que el área 2 es negativa y es igual al área 1. Área 1 igual al área 2, porque tiene la misma curva. Esto es igual a esto, pero esto es negativo. Por lo tanto, el área va a ser igual a 0. Es decir, no me sirve calcular el promedio de una onda senoidal, porque es 0. Entonces yo no puedo caracterizar esa onda de alterna a través de un promedio, porque me da 0. A ver, ¿qué corriente está circulando por ahí? 0. Mentira, si está circulando la corriente por acá. ¿Está bien? Supóngase que el valor máximo de esta acá, no sé, tenga 10 amperes. ¿Y cuál es el promedio? ¿0? No. Mentira. ¿Está bien? Bueno. Entonces, resumiendo, muchachos, por ahí van a tener que repasar un poquito lo que es esto de el promedio. ¿Está bien? Para eso está el teorema del valor medio, todo eso que ya vieron en análisis, ¿sí? ¿Cómo calculo el promedio? Bueno, si es una suma aritmética, lo calculo así, sencillito. Y si es el promedio de una función, lo calculo a través del área. ¿Está bien? Teorema del valor medio, ¿sí? Del cálculo diferencial. Perfecto. Entonces, hasta ahora le estoy mostrando dificultades nada más.
problema, como si no tuvieran problema, yo le estoy adicionando dificultades, ¿sí? No es que me guste fabricar dificultades para sumar a las que ustedes tienen. ¿Está bien? Capaz que sí, no sé. Pero el hecho ¿cuál es? Que yo lo planteo desde el punto de vista que necesitamos encontrar un valor para caracterizar esa corriente y que no lo podemos hacer a través de un promedio. Vamos a tener que inventar, diseñar, crear o simplemente ver qué hace este muchacho para caracterizar esa corriente. ¿Va a ser un promedio? Sí. Pero ¿de qué manera? ¿Qué artilugio va a utilizar para poder calcular ese promedio? ¿Está bien? Eso es lo interesante de esto. Veamos qué dice. Bueno, acá habla un poquito de lo que hablamos nosotros. Fíjese que a menos que este libro, cómo va relatando todo, la corriente es negativa tanto como positiva. ¿Está bien? Sin embargo, la corriente promedio durante cualquier medio ciclo positivo puede calcularse. Es decir, si ustedes hacen el integral de medio ciclo, le va a dar 0,637 con respecto a la máxima. Buenísimo. O sea, el 63% del valor máximo que tenga la onda. ¿Está bien? Y preguntan, ¿esta es una medida deseable de la corriente alterna? Tomando medio ciclo nada más. Y yo diría que no. Veamos. Para contestar a esta pregunta es necesario considerar el propósito al medir la corriente alterna, es decir, cuál es el fin que tenemos nosotros en medir esa corriente alterna. ¿Qué utilización le vamos a dar a esta medición? ¿Para qué nos sirve? La respuesta es que deseamos encontrar qué es capaz de hacer la corriente. ¿Y qué hace la corriente? ¿Está bien? Esa sería la pregunta. Bueno, uno podría decir hace daño, sí, lógico, no la vamos a andar tocando. Pero sí trae un beneficio, porque si no existiera la corriente no podríamos tener una estufa, no podrían tener esta clase virtual porque no estarían conectados, ¿está bien? No podrían verse una serie por Netflix, no podrían hacer nada. La respuesta es que deseamos encontrar, ¿sí? Bueno, esto debe expresarse usualmente en función de la potencia, y es lo que hablamos nosotros recién. La potencia. La potencia, el componente, uno de los componentes de la potencia es la corriente. Si no habría corriente, no hay potencia. Si no hay circulación de electrones, no habría trabajo producido. Y el calor, en definitiva, es una consecuencia del trabajo. ¿Sí? Sea que la corriente alterna opere en un receptor telefónico, un altavoz, un motor eléctrico, lo que fuera, caliente una lámpara eléctrica o el filamento de un tubo vacío, lo que sea, concernirá primariamente su habilidad de efectuar un trabajo. Perfecto, hasta ahí todo bien. También la potencia es una medida de la dificultad de producir la electricidad, es lo que yo les decía, pero en otros términos, es lo que tenemos que pagar, lo que nos duele en el bolsillo, ¿está bien? Y por tanto determina cuánto debemos pagar por ella, más potencia, más tenemos que pagar. Miren todo el verso que hice y al final estaba puesto acá, ¿está bien? Perfecto. Nosotros deseamos poder decir de una corriente alterna que tiene un valor efectivo, que se expresa como un cierto número de amperes, y que signifique que la potencia obtenible de esa corriente alterna es la misma que la potencia obtenible de un número igual de amperes de corriente directa. A la miércoles. Qué interesante. Es decir, en términos de qué la voy a definir. Y tratando de compararla con una continua. ¿Sí? Tratando de compararla con una continua. Eso es lo que voy a hacer. Voy a definir esa corriente alterna a través de ¿qué? Del efecto que produce, ¿está bien? Es decir, de la potencia, ¿sí? Tal es así que esa potencia, a ver, lo voy a poner por ahí un poquito más, a veces por ahí cuesta, como en lugar de ustedes comprender este concepto, pero mi medida va a ser la potencia, ¿está bien? Es decir, yo voy a hacer circular una corriente alterna, lo voy a poner acá, AC se suele poner en la denominación, y me va a producir una determinada potencia. ¿Está bien? Pero yo quiero definir... Sí, no, muchachos. Si entran tarde, muchachos, se me hace mucho lío admitirlo, ¿sí? Así que sean puntuales, por favor. Si no, se desordena. Si fuera automático no tendría ningún problema. Bueno, yo voy a provocar una potencia, ¿está bien? Pero yo ahora voy a definir esta corriente en función de ¿qué? De que si yo hiciera circular una corriente continua y me provocara la misma potencia que me provoca la alterna. Eso es lo que voy a hacer. O sea, la potencia va a ser lo que voy a tener en común.
Yo tengo una potencia que la provoca una corriente continua, ¿está bien? En base a eso, es decir, voy a definir lo que es la alterna. Es decir, esa alterna me va a provocar una potencia, ¿está bien? Ya no los voy a admitir si llegan tarde, muchachos, me interrumpe la clase, es molesto, esto hace ruido y todo. Esa es la idea, entonces, definirlo a través de... Disculpe, Sí. soy Solorzana. No sé si en mi caso le está apareciendo de que ingreso cada tanto porque se me cuelga el internet, me quedo sin internet y por eso puedo ingresar. Ah, perfecto, gracias por el good. No, hay gente nueva que está queriendo ingresar. Ah, gracias, profe. No, si llegan tarde, no, muchachos, ya está. Si tienen todo escrito, acá está todo escrito. Capaz que mejor que lo que digo y todo, no hay problema. Ustedes por ahí les gusta el show, yo lo hago, no tengo drama, pero está escrito, y está bueno como está escrito, sí. Muy bien, continuemos. Entonces, bueno, lo vamos a definir a la corriente alterna en términos del efecto que produce, que es la potencia. Eso es lo que vamos a hacer. La potencia se define como la capacidad de efectuar un trabajo, sí, ya lo vimos. Es energía por unidad de tiempo, perfecto. La potencia se mide en watts, es un joule por segundo, o sea, energía es la medida del joule, que era newton por metro. La potencia eléctrica es el producto de la corriente por el voltaje, lo sabemos, cuando hemos visto continua, V es igual a U por I. Esta potencia proviene de un generador, ¿sí? Alguien la tiene que producir, hemos visto generadores, sí, hemos hartado de verlo ahí en los esquemas de Gamesa, qué tipo de generador había, dónde estaban situados, qué teníamos acá en La Rioja, todo eso lo hemos visto. Muy bien. La energía electromagnética sigue el circuito y reaparece como energía calorífica en una resistencia. Bueno. Y como energía mecánica en un motor o altavoz, como luminescencia en una lámpara fluorescente, como energía química en una batería cargada o quizás en cualquier otra forma no eléctrica. Es decir, la energía, muchacho, eléctrica es una energía en tránsito que la podemos transformar en lo que se les ocurra. A ver, ¿quiero calor? Bueno, transformo la energía eléctrica en calor. ¿Quiero producir trabajo? Espectacular. Transformo la energía eléctrica en que a través de un motor que me mueva una máquina. ¿Sí? O sea, es una energía en tránsito. Puedo hacer un montón de cosas con la electricidad. Por ejemplo, muchachos, mi cuñado trabajaba en Siderca, que fabrica tubos para el petróleo, tubos sin costura para el petróleo. Y vieron que los petróleos tienen que hacer varios kilómetros de pozo para extraer el fluido. Bueno, necesita caños metálicos. Esos se fabrican a partir de un alto horno. Y los hornos de fundición que tienen son eléctricos. ¿Está bien? Son una potencia impresionante y son eléctricos. ¿Sí? Calientan unas barras que bajan sobre toda la mezcla y la funden. ¿Sí? Bueno, entonces la energía eléctrica es eso, digamos. En definitiva, es una energía que la podemos transformar en lo que se nos ocurra. Bueno, acá habla de una resistencia, ¿sí? Sí, no importa la característica que tenga, sin importar la característica que tenga, llámele continua, llámele alterna, puede ser alterna la onda senoidal, la onda que fuera, si ustedes le aplican una tensión a una resistencia, va a circular esa corriente. Eso es lo que importa, más allá de su naturaleza. ¿Y va a generar potencia? Sí. ¿A qué es igual la potencia? Igual que la alterna en continua es U por I. ¿Está bien? Que si ustedes reemplazan por la ley de Ohm, hay dos formas de verla. Una forma es I cuadrada por R y la otra forma es B cuadrado sobre R. Eso ya lo conocen. ¿Sí? Bueno, el problema es, como les dije, que la corriente es variable, la tensión también, no tiene un valor fijo. ¿Sí? Todo eso ya les dije. Bueno, acá vamos a tratar de establecer cuál es el valor de la potencia promedio. ¿Sí? La curva de potencia instantánea, que es esta que hemos visto nosotros aquí, es esta que está acá, que varía en cada instante, no es algo útil. Tiene muy poco uso práctico. Lo que realmente necesitamos es la potencia promedio. Y seguimos lo mismo. La potencia instantánea, en este caso, la vamos a hacer a ¿qué? Alguna de sus dos formas alternativas, que es PI cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, la potencia promedio, que vamos a llamar P, ¿qué tenemos que hacer? ¿El promedio de quién? De I cuadrado por R. Esto es muy interesante. Ahora sí, vamos a los bifes. Yo quiero tener una potencia promedio. Si yo hago una potencia promedio, bueno, tengo que hacer promedio de los dos lados. Promedio aquí, promedio acá. O sea, aplico un promedio acá y aplico un promedio acá. Cuando aplico el promedio de I cuadrado por R, muchachos,
en definitiva R es una constante. Es decir, tengo que hacer un promedio de ¿quién? De I al cuadrado. Es decir, si yo hablo de P, estoy hablando de la corriente. ¿Por qué? Porque depende P de la corriente. Entonces, si yo hago un promedio de P, tengo que hacer un promedio de I. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta expresión para la potencia promedio incluye, ¿sí?, el promedio de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Nótese que el promedio de I cuadrado no es la misma cosa que el promedio de I. Y ahí viene lo interesante. Fíjense cómo, yo lo voy a mostrar acá. Interesante cómo hacen estos tipos. Si yo tengo esta onda acá, que está acá, si yo hacía un promedio de esta y de esta, me daba 0. Pero si yo agarro y la corriente la elevo al cuadrado, ¿qué hago? Esto aumenta. Y esto se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo caso. Esto negativo por negativo, ¿qué termina dando? Positivo. Entonces, si yo quiero hacerle un promedio a esto que está acá, ¿sí?, si yo quiero hacer un promedio, voy a tener un valor promedio. No va a ser 0. Entonces, un artilugio matemático que usan estos tipos, estos cráneos, y dicen, bueno, yo no puedo hacer un promedio de una onda sinusoidal, sea coseno, sea seno, pero sí que puedo hacer, la elevo al cuadrado y le saco el promedio. Porque al elevar al cuadrado, elimino la dificultad de este sector negativo. Hago todo positivo. Para acá, todo positivo. Genial. Pero entonces me va a quedar un valor muy alto. No, porque ¿qué voy a hacer yo después? Saco el promedio de I al cuadrado, que es este valor que está acá. ¿Y después qué hago? ¡Tac! Le aplico la raíz cuadrada. Un genio total el maestro. Entonces eliminé ese efecto del cuadrado. Primero con el cuadrado eliminé, ¿qué? El promedio 0. Tengo un valor promedio. Pero lo elevé al cuadrado. Entonces, ¿qué hago después? Le saco la raíz cuadrada. O sea, un genio total. ¿Sí? Un genio total. Bien. ¿Se entiende el concepto, muchachos? Con esa necesidad de obtener un promedio, es que elevamos al cuadrado. Saco el promedio y después hago la raíz cuadrada. Pero miren ustedes si yo hiciera lo siguiente, ¿no? Tomo el valor de la corriente al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y ¿qué obtengo? El valor de la corriente. Si a eso le hago el promedio, estamos en la misma. Entonces, ¿qué hago? Va de vuelta. Voy a hacer el promedio de ¿quién? De I al cuadrado. Una vez que tenga resultado de ese promedio, al resultado, ¿qué le hago? Le saco la raíz. Ahí sí tiene sentido. Pero no puedo hacer la corriente al cuadrado para eliminar esto y hacer todo positivo y después sacarle la raíz. Porque tengo lo mismo, vuelvo a lo mismo. Entonces, la elevo al cuadrado, saco el promedio y ahí recién le saco la raíz. ¿Sí? Y ese es el valor que la corriente efectiva. O valor eficaz, que es lo que yo les quedé debiendo la otra vez. ¿Está bien? Que la otra vez les dije, les voy a explicar el valor eficaz cuando les hable de potencia. Por algo lo hice así. Porque si no, no se comprendería. ¿Está bien? Por eso no lo di la clase anterior. Bueno, todo esto está escrito, está hablado, está escrito, así que no se hagan problemas. Pero la parte conceptual es lo que más me interesa. Que se entienda que tengo que elevar la corriente al cuadrado para poder sacar un promedio. Si no, no puedo. Y después al final, para eliminar esa amplificación que yo le hice, le saco una raíz. Pero una vez que ya tengo el promedio. Si no, no podría. Elevo al cuadrado, ¿por qué? Porque no puedo sacar un promedio. Una vez que lo elevo al cuadrado, saqué el promedio. Y a ese promedio, para eliminar el efecto de lo que hice, le saco la raíz. ¿Sí? Ese punto de vista conceptual. ¿Está bien? Perfecto. Vamos para acá. Y en definitiva, fíjense, observen esta gráfica que está acá, es lo mismo. Lo mismo que yo les dije, nada más que este es el valor de la corriente que tengo,
Fíjense que en este caso no la hizo sinusoidal, la hizo cosenoidal, es lo mismo, depende de dónde tomen el eje. Si tomo el eje acá es un seno, si tomo acá un coseno. Este es el valor de la corriente. ¿Está bien? Si yo tomo el promedio del valor corriente es 0. Pero si yo a la corriente le elevo al cuadrado, observen ustedes la línea punteada. Está buenísimo, le elevé al cuadrado, está todo para el otro lado. ¿Qué hago? Le saco el valor promedio a ese cuadrado, que es este que está acá. Y lo vamos a marcar con azul. Bueno, está rebelde. Ahí está. Lo marco con azul. Es el valor promedio de la corriente al cuadrado. ¿Está bien? Es el valor promedio. ¿Estamos? Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Sacarle, ¿está bien? A ese promedio al cuadrado le tengo que sacar la raíz cuadrada. Cuando le saco la raíz cuadrada, me da este valor que está acá, que es el valor efectivo o valor eficaz. ¿Está bien? Eso es lo que estaría haciendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que más o menos se ha comprendido esto, igual lo tienen que leer, no se olviden muchachos, son conceptos complicados. ¿Bien? Bueno, el promedio de I cuadrado a través de un ciclo está indicado con la recta horizontal rayada, esta que hemos visto acá es el promedio. El promedio de I a través de un ciclo, por otro lado, es 0 y el cuadrado del promedio de I es 0. ¿Bien? El valor promedio del cuadrado del voltaje es también importante, ¿sí? Para la potencia en función de la corriente. ¿Está bien? Pero no, si es que lo van a expresar en función de la tensión. Nosotros lo hemos expresado en función de la corriente. Perfecto. Y acá hacemos el valor de la potencia promedio cuadrática, es lo que yo les dije. Ese promedio que tengo cuadrático, le saco la raíz cuadrada al promedio, ¿no? ¿Qué valor me da en particular para una onda senoidal, sinusoidal? Bueno, es el valor máximo de esa onda dividido raíz de 2. Para ello, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Bueno, acá está la integral. Se ponen a ver la resolución de la integral, ¿sí? Análisis 1, este es el teorema de valor medio. En definitiva, este es un periodo. En un periodo, ¿qué le hacen? La integral, ¿está bien? ¿Sí? Calculan el valor y le termina dando el valor máximo de la onda, ¿está bien? Dividido raíz de 2. Y eso es lo que sería. Eso se pone, ya lo ven ustedes, si no, no terminamos más, muchachos. Lo importante es que sepan ustedes por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Es decir, nos basamos en la potencia, ¿para qué? Para obtener ese valor promedio cuadrático. Muy bien. Por ahí lo que más cuesta de Alterna es visualizar esto. ¿Está? Bueno, muy bien. Una vez que hemos visto eso, vamos a analizar un poquito, ¿está bien? Un poquito, como hicimos la otra vez, la potencia particular en cada elemento. Ya hemos visto lo que es en una resistencia. Y ahora vamos a analizar lo que es la potencia en una inductancia. ¿Está bien? Igual, bueno, en el apunte ahí lo puse, pero el mismo apunte. Fíjense acá cómo está desarrollado lo que hemos visto ahí recién. El valor promedio, ¿está bien? Cómo lo calculan. Lo que es la potencia en una resistencia, ya lo hemos visto. ¿Sí? Lo único que acá le agrego, que es muy interesante, bueno, hice una simulación por ahí para trabajar con color, para que ustedes vean qué es lo que sucede en una resistencia. En una resistencia, el valor de la corriente, acá la hacemos senoidal, que es el valor rojo. ¿Sí? ¿Está bien? Esperen un segundo, yo sigo por ahí actualizando la asistencia, muchachos, cada momento. Fíjense cómo aquí también indico en valor azul el valor de la tensión. Después lo vamos a ver en el simulador. Pero es para que tengan ustedes una idea de la relación que se produce ahí adentro. Y si yo multiplico tensión por corriente, van a obtener esto que está acá, en línea de trazo color negro, que es la potencia. ¿Está bien? Y el valor promedio de la potencia es esta línea marrón. Ese es el valor promedio del cual ustedes ven de datos en los electrodomésticos. ¿Bien? El valor este marrón que está acá. ¿Sí? Perfecto. Cuando vamos a hablar de la inductancia, ¿está bien? Acá hablamos de la inductancia. No sé si por ahí lo vemos acá en el libro, es lo mismo. ¿Sí? Por ahí acá está un poquito más claro. Nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva es, fíjense cómo primero definimos lo que es la tensión y lo que es la corriente.
La tensión está dada como un seno, ¿sí? Seno de omega t, ¿está bien? Y la corriente como el coseno de omega t. Obviamente que está el valor máximo de cada una, y acá el omega L no era otra cosa que el XL, ¿sí? Eso recuerdan de la clase anterior, ustedes tenían todo el desarrollo, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican un seno por coseno, hay una identidad trigonométrica que le dice que es 1/2 por seno de 2, del doble. O sea, el seno por el coseno en definitiva termina siendo un seno, pero con el doble de frecuencia. ¿Está bien? Y este valor, lo que tendrían que hacer ustedes es calcular el promedio de este valor. Es decir, si lo vemos acá, este valor es este que está acá, en línea de trazos. Cuando ustedes calculan el promedio, hacen acá la integral, ¿sí? Y les da el valor de 0. Qué curioso. A ver, veamos qué pasa. Lo vamos a ver con color. Potencia en una inductancia. La corriente senoidal, el color rojo. La tensión es cosenoidal, el color azul. ¿Por qué están desfasadas 90 grados de estas? Lo vimos en la clase anterior. Recuerden ustedes, en una inductancia se producía un desfasaje de 90 grados entre corriente y tensión. Por lo tanto, ¿está bien? Si ustedes multiplican estas dos cantidades, ¿qué van a obtener? Fíjense ustedes, van a obtener esta potencia que está aquí, ¿sí? En línea de trazo. Fíjense que esa potencia, su eje es este, el eje 0. Y si ustedes van a calcular un promedio de esta potencia, fíjense que lo que está arriba es lo mismo que está abajo, es 0. ¿Qué está queriendo decir esto? Esto está diciendo en cristiano que no tienen una disipación de potencia ustedes, es decir, una inductancia no provoca calor, al igual que una capacitancia. Entonces la potencia que nosotros conocemos es 0. No hay potencia. ¿Circula corriente? ¿Hay tensión? Sí. ¿Hay potencia? Y depende de qué potencia me hablen. Ahí los maté. No existe un solo tipo de potencia como en la continua, en la alterna. Hay dos tipos de potencia. ¿Sí? Extraño, ¿no? Pero esta no produce calor. En una inductancia no hay calor. De hecho, a ver, ¿qué pueden decir ustedes? Bueno, yo tengo un motor que está parado, ¿produce calor? Bueno, ¿qué tiene un motor? Bobinas, inductancia, ¿sí? O un transformador, que si yo tengo un transformador en la casa. ¿Produce calor el transformador? Y algunos van a decir, sí, profe. Bueno, pero no es una estufa. Produce un poquito de calor porque tiene otros elementos. Tiene un material ferromagnético, tiene un poquito de resistencia a los bobinados, pero es mínimo. Pero la inductancia no produce calor. ¿Capacitor produce calor? No. Entonces la potencia es el promedio, es 0. No produce calor. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es lo que sucede acá adentro. Algo sucede, algo pasa. Bueno, acá ya que estamos lo vemos la capacitancia. La capacitancia, fíjense ustedes, es para ese. Hay algo parecido. Ya el desfasaje entre tensión y corriente es al revés. Sigue siendo 90, pero es al revés. Multiplico a ambas ondas y me da también esto que está en verde, por ahí se nota un poquito menos, pero también coinciden que el área de arriba es igual al área de abajo. Por lo tanto, el promedio es 0. ¿Ah? Entonces la potencia de una capacitancia es 0. Su promedio es 0. No hay potencia, no genera calor, pero algo debe producir. ¿Está bien? A ver, acá en este caso vamos a hablar de potencia en una impedancia. ¿Está bien? Si definimos la corriente como habíamos definido, bueno, en este caso la definimos como un coseno, ¿no? Y máxima por el coseno omega t. La tensión sí va a tener un desfasaje producido por esa impedancia, multiplicamos a ambos de ellos, aplicamos una identidad trigonométrica y obtenemos al final esta expresión que está acá. Y por eso es importante que vean, digamos, lo que sucede. ¿Está bien? Ahí veo que alguien abandonó la reunión, muchachos. Si abandonan, la idea es que permanezcan por la asistencia, ¿no? No hay problema si abandonan. ¿Estás tío? No les vale la Sí, me cambio el horario de clases. Está bien. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué horas son? El tema es que, ¿qué sucede con esta expresión de potencia? Acá está compuesta por 12. Veamos qué sucede a la hora de graficar. La corriente de la tensión tiene un desfasaje, pero ya no es de 90 grados. Es menor, porque tiene una resistencia. Cuando calculan la potencia, que es esta verde que está acá, esta
está desplazada con respecto al Ay, eje. no Es decir, consigo el área que está arriba es mayor al área que está abajo. Por lo tanto, tienen un problema. Esto así. Es decir, hay una disipación Es de lo mismo potencia del otro programa provocada que por la ahora resistencia, no está así eso por la así que me inductancia o la capacidad. de 2 ¿Está bien? y de 1. Ahora así. sí, vamos a hablar de lo que es un triángulo de Y después potencia. cambia. Y me voy a Y detener aquí un poquito. ese ejercicio lo Voy a tengo que hacer volver que no. a lo que es Ujú. la Y es inductancia. el mismo que este o no, no era el mismo La que no. inductancia tiene de No promedio me cero, acuerdo ya lo mira ahora. pero circula una tensión Ya en un Y ratito. por después culpa de, está mejor dicho, una el corriente por copiado, culpa de una tensión el que tiene copiado para aplicada. que lo resolvamos. ¿Qué se produce en una Este uno, inductancia? otro, Una y otro. inductancia es una Bueno, fábrica ya lo de voy campo mirando. magnético. Ujú. Vamos Es también. decir, yo quiero fabricar un imán, Cerrado. ¿está bien? Y un campo magnético para lo que sea, para lo que fuere, para jugar, para lo que se me dé la gana. Entonces, ¿qué hago? Construyo una bobina. Fabrico un Esto se campo. le come mejor. No calienta. ¿Esto? Está bien, no puedo usar una bobina de estufa. No calienta. Pero ¿qué fenómeno se produce ahí adentro? Crea un campo magnético. Es decir, tiene una capacidad de almacenar un campo. Y eso lo voy a expresar a través de otro tipo de ¿Sabes, potencia compañero? que nosotros no la vemos, pero está. Profesor. No la vemos. ¿Está bien? A ver, acuérdense que cuando yo me refiero a la potencia me estoy refiriendo a qué? De alguna manera a una capacidad de realizar un trabajo. ¿Sí? Pero el trabajo que nosotros vemos o sentimos a través del calor o lo que fuere es un trabajo, ¿sí?, mecánico. Pero ¿cómo puedo yo, digamos, calificar, ¿sí?, o cualificar un trabajo? Es decir, la acumulación de un campo magnético, que en definitiva va a realizar un trabajo, un campo magnético, pero de otro tipo. Difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces lo voy a expresar a través de otro tipo de Que potencia. se me ve para el otro Es compañero de decir, usted. estoy almacenando energía. ¿Cómo? En un Se campo lo ve a los magnético. otros compañeros Si de usted. almaceno energía, Pues entonces salen tengo que esas poder cámaras que no. expresarlo a través de una Y ellos lo potencia. ven a nosotros. Sí. Pero es una energía que no la voy a gastar, la voy a almacenar, no la voy a disipar. Entonces lo tengo que expresar a través de un tipo de potencia. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer y vamos a definir, y acá lo voy a poner por acá, la potencia total de un elemento. Ya no la voy a llamar P, como era antes. Voy a llamarla S. Y S no es otra cosa que quién. Vamos a poner color negro. S es la potencia total o aparente, o por ahí con algún otro nombre que ustedes lo vean. ¿Y a quién es igual esa potencia? A la potencia P, que nosotros es la que nosotros calculamos, esa potencia promedio que hemos calculado, ¿sí?, que nosotros la veíamos en forma de calor, ¿está bien? La veíamos en forma de calor, por ejemplo, ¿no? Y varias otras formas, que la vamos a llamar activa. Potencia activa, porque la que nosotros vemos, ¿está bien? La que produce trabajo, movimiento, calor, transformaciones, potencia activa. Más, fíjense que la vamos a expresar en números complejos, más Q. ¿Y Q quién va a ser? Potencia reactiva. Es decir, ¿quién sería la fuente de potencia reactiva? ¿Capacitor o inductor? Almacena energía en forma de campo, campo magnético o campo eléctrico, ¿sí? Es una forma de almacenar energía. Pero no la vamos a ver traducida en calor ni en un trabajo. Es una energía en tránsito. ¿Está bien? A ver, ¿cuándo vamos a terminar de entender lo que es la potencia reactiva? Cuando veamos factor de potencia. Que es el tema que vamos a ver dentro de un rato. Si yo más o menos calculé mitad de la clase con esto y mitad de la clase con lo que es factor de potencia. ¿Sí? Ahí podemos ver. Muy bien, perfecto. Bueno, José no está, ¿no? Porque veo que está ahí la luz apagada, no se lo ve al hombre, se habrá ido a ¿Quieres ahora la dormir, entrega? Sí. estará con diarrea. No, no, Pero tenemos José, hasta la 1 porque de ahí ya no. Daniela. No, no. No, y se encuentra la vacía. Tengo un problema, se me reinicia la PC, no empieza nada. Sí, pero veo que ha vuelto a ingresar sin problema. Evidentemente el que ha sido aceptado sale, vuelve y no tiene problema. Sí, las microconexiones no hay ningún problema, eso se entiende. Pero evidentemente usted cuando ha vuelto a ingresar
ingresar no necesito que yo le dé permiso, ya estaba habilitada. O sea que el mismo sistema, claro, yo vi que se fue, pero después volvió sola, no la tuve que habilitar. O sea, el mismo sistema tiene contempladas las interrupciones cortas, por así decirlo, ¿no? Usted se va y vuelve, ¿está bien? Perfecto. Bueno, ahí vuelve Pía Córdoba. Está bueno este programita. El Zoom me permitía hasta 49 participantes simultáneos. Este me permite todo, no tiene límite. Así que veo todo. ¿Sí? Ahí veo que Brisa está tomando un mate. Lo veo todo, muchacho. Está bueno. Y ustedes me ven a mí, por supuesto, ¿no? Y Fernanda Narváez, ¿dónde está? Ah, se piró recién. Ahí está. Perfecto. Bien ahí. No, estamos atentos acá todos, muchachos. Bueno. Bien ahí. Esto es como si estuvieran sentados en la clase. ¿Está bien? Hagan de cuenta que lo bueno de esto es que no, hacemos de cuenta que no existe la pandemia. Nos abstraemos la realidad, es como si estuvieran sentados frente a mi clase. ¿Está bien? Así en mi clase soy así. Presten atención, atiendan. ¿Ah? Esto es lo mismo. ¿Ah? Una simulación de la realidad. Que en realidad estamos hartos, estamos podridos, estamos encerrados. Pero bueno, por lo menos tratamos de simular que esto es algo normal y natural. Profe, disculpe. Sí, escucho. Acá, Pérez. Sí. A las 11 yo me tengo que ir. Temita este que estamos viendo. No lo deja. Y la potencia reactiva la vamos a comprender bien cuando veamos el tema del factor de potencia. Ti kom si vuelve na klasi të volvi i se fshiuha? Pero sí lo importante es decir, la alterna de alguna manera se hace sentir. Y va mostrando, ¿sí? Va mostrando sus dientes, digo yo, su complejidad, su grado de complejidad. Porque hablamos de dos potencias. Pero es muy interesante desde el punto de vista de poder explicar ciertos fenómenos. ¿Qué hace la inductancia? ¿Qué hace la capacidad? Almacena energía. Y si nosotros estamos hablando de energía, tenemos que hablar de potencia. Entonces, hablemos de potencia. Digamos que hay una potencia acá reactiva. ¿Qué va a producir esa potencia reactiva? Lo vamos a estudiar cuando veamos potencia, es decir, factor de potencia, corrección de factor de potencia. Nos vamos a poder expresar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque vamos a expresar aquí abajo. Fíjense, cuando nosotros hablamos, Es lo mismo. lo voy a poner en otro color. Fíjese esto que está acá. Es la potencia activa lo que está acá abajo. Que produce trabajo. Por eso justamente hablamos, está bueno en ese sentido decir que está en el eje real. ¿Por qué? Porque produce trabajo que nosotros lo vemos. Y en el eje imaginario, este es el imaginario, este es el real. ¿Qué sucede en el eje imaginario? Nosotros hablamos, decimos imaginario, todo lo que nosotros nos imaginamos. Está en la imaginación. ¿Está bien? A ver, yo voy a probar electrotecnia y no sé, está en tu imaginación, no lo sé. ¿Está bien? ¿Cuándo sería real? El día que la pruebe. Por lo tanto, fíjense, entonces acá, ¿qué hacemos? Definimos Q. ¿Qué es Q? Lo pongo acá en azul. Esto que está acá. Se llama así. Esto es Q. Está acá, este es el eje de Q. El eje imaginario. ¿Por qué imaginario Q? Porque Q no produce, ¿qué? No produce trabajo que nosotros podamos medir. No produce trabajo medir, digamos, ver. O ver, mejor dicho, más que medir, trabajo que podamos ver. No genera calor. ¿Está bien? No lo podemos ver. No es tangible. Está en el imaginario nuestro. Pero hay un campo almacenado. ¿Lo podemos ver al campo? No. Salvo que sea evidente. No sé, no he conocido ningún vidente. Algunos ven alma, el aura de las personas. No sé si alguno logró ver el campo magnético. No creo. Salvo que se haya hecho viajes, se haya fumado un porro, no sé. Por ahí vio un campo. ¿Está bien? Pero no lo ven. Está presente. ¿Cómo sabemos que está el campo? A través de sus efectos. A ver, nosotros tomamos dos imanes, los juntamos los dos imanes. Separo. ¿Ven algo afuera del imán? No. Si ven algo afuera del imán, yo estaría preocupado. Han tomado, algo han hecho, que no se ve nada. ¿Está bien? Entonces, eso que no se ve es imaginario. Por eso lo ponemos en el eje imaginario. Fácil. No lo vemos, ponemos en el eje imaginario. Entonces, esa potencia, es decir, ese campo de energía almacenado, ese campo en realidad, que puede llegar a producir también algo, ¿sí? Es Q. Y la suma del P más Q, a ver, acá hay una cosa, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente, bueno, yo tengo 10 naranjas
y tengo 5 naranjas. Sumo las 2, son 15 naranjas. Todo bien. Pero acá estoy sumando ¿qué? Fasores. Es decir, lo que ustedes saben que son vectores. Es como vectores, trabajar con vectores. Un vector no lo puedo sumar como si fuera un escalar. No puedo. Tengo que sumarlo como una especie de ¿qué? De vector. Y eso es esto. P más JQ son fasores, muchachos. Entonces, ¿cómo lo sumo? Este más este, principio con final, y me termina dando ¿qué? Esto que está acá. ¿Que quién es esto? La diagonal. Esto que está acá es ese. ¿Está bien? Como todo en electrotecnia, son fasores. Termino sumando fasores. ¿Sí? Hago una suma, es decir, la potencia total es la suma de la potencia activa más la reactiva. Pero son de diferente naturaleza. Por lo tanto, no las puedo sumar en forma directa y escalar. Lo tengo que hacer en forma fasorial. Para eso me sirve el complejo. ¿Está bien? En realidad uno dice complejo, uy, qué porquería, qué difícil. Pero el complejo le está solucionando un problema. Le suma dos cantidades que son de diferentes. Es decir, la herramienta del número complejo termina siendo una herramienta muy útil. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la potencia tiene en su naturaleza dos componentes. Es decir, es diferente a la continua, porque tiene dos componentes. Y ahora voy a hacer una pequeña aclaración, no sé si la tengo acá o viene después, ahí la vemos, las unidades que medimos cada una de las potencias, ¿no? Eso es importante. Bueno, acá hay unos problemitas para que los quiera resolver, complementarios, está la respuesta, el que tenga ganas lo va resolviendo. De todas maneras, no sean problemas que Fernando los va a llenar de estos tipos de problemas. Como Fernando los aprecia mucho, los va a llenar de problemas para que ustedes aprecien, ¿sí? Así que no sean problemas. Si esto o lo hacen después, si quieren, del táctico de Fernando, porque él les va a explicar un poquito más, como la parte práctica vamos a resolver, lo pueden hacer después, o el que tenga ganas lo puede realizar antes. Muy bien. Vamos a ver algo importante. Unidades. ¿En qué unidades voy a expresar cada una de ellas? Muy bien. La P, como hemos visto, va a estar dada en vatios. La Q va a estar dada en volt ampere reactivo. O en algunos libros lo van a ver nada más que volt ampere. Pero por ahí se confunde un poquito con quién. Con la S. ¿La S en qué va a estar dada? En volt ampere. Es decir, si yo tengo S igual a P más JQ, S va a estar dada en volt ampere, ¿sí? Fíjense que todos son parecidos entre sí, ¿no? Pero tiene una diferencia para expresarse. P en vatios y esta de acá va a estar dada en volt ampere, y algunos autores le ponen con suerte el reactivo porque está bueno para aclarar, ¿no? Son las unidades que ustedes lo van a ver expresado. ¿Ven algo en vatios? ¿Está bien? O ven algo en volt ampere reactivo o ven algo en volt ampere. ¿En qué unidad estaba expresado el esquema de Camesa? Para todos aquellos que no saben por qué no han aprobado. ¿En qué unidad estaba expresado? Alguno me ha puesto 50 molinos. Me quería matar. 50 molinos. 100 molinos. No. ¿Qué era? 50 megavatios. 100 megavatios, la cantidad esa es la potencia instalada. Potencia instalada. ¿Se entiende? Cuando yo veo 50 o 100 molinos, digo, se ve que asistió a esa clase, a otra clase ese día. Capaz que fue una clase de, no sé, organización industrial, en otra clase. Porque realmente nosotros no estamos para contar molinos. Nosotros estamos para hablar en términos técnicos de megavatios, potencia instalada. A ver, esta central eléctrica que está instalada, ¿es importante o no es importante? Ah, bueno, tiene 150 molinos. Ah, la mierda. Y la otra central tiene 2 molinos. Qué bien que sabés contar, maestro, impresionante. Bueno, pero hablemos en términos técnicos. ¿Qué potencia instalada? ¿Qué importancia tiene dentro del sistema eléctrico argentino? ¿Cuánto aporta al sistema? Eso es lo importante. ¿Cuánto puede aportar? ¿Qué potencia tiene instalada? 50 megavatios. Ah, qué interesante. ¿Es mucho o es poco? Bueno, resulta que yo tengo una maquinita nuclear de 750 megavatios. Ah, entonces yo puedo comparar entre las dos. Esta más poletuda. Ah, bueno, estoy hablando en términos técnicos.
molinos. A ver, yo tengo 50 molinos, yo tengo 100. Ajá. Y yo tengo 10 molinos. Oscar. No, yo soy más poderoso porque tengo 50 molinos, a ver. Usted 50. Ajá, ¿qué potencia tenés los 50 molinos que vos tenés? Y no, yo tengo 10 megavatios total en los 50 molinos. Pero yo tengo 10 molinos, ¿está bien? Y tengo 100 megavatios porque tengo un molino monstruoso. Entonces, ¿quién es más importante? ¿El que tiene 50 o el que tiene 100? No me importa la cantidad de molinos, me importa la potencia que aporta al sistema eléctrico nacional. ¿Se entiende? Eso es hablar en términos técnicos. ¿Está bien? A ver, yo estoy en mi casa. ¿Qué consume más en mi casa? Y bueno, a mí me parece que el ventilador de la pieza porque larga mucho aire. Y yo, qué sé yo, lo prendo en invierno y me hace frío. Ah, interesante. ¿Y la estufa que vos tenés no tendrá más potencia? Y no, porque no me calienta mucho. Y sigue haciendo frío. No, porque sigo teniendo el ventilador prendido. No, a ver. ¿Cuánto tiene tu ventilador? 100 vatios. ¿Cuánto tiene tu estufa? 2000 vatios. Ah, bueno, ahí hablamos en términos técnicos. Ahí sabemos cuál es la más poletuda. Es decir, cuándo va a demandar mayor gasto. ¿Se entiende? Entonces hay que hablar correctamente en términos técnicos. Comparemos potencia. ¿Bien? Y veamos bien la referencia del gráfico. Porque el gráfico dice, cuando se refiere al numerito, ¿qué dice? Recuerden que el redondel es, ¿bien? Es el aporte de potencia. Si dice eólica, será eólica. Si dice D, será diésel. ¿Bien? Si dice B, será turbina a vapor, lo que fuera. Pero acá abajo, el número que indica acá abajo es la potencia. ¿En qué? En megavatios. ¿Bien? Entonces, bueno, un poquito, prestemos atención, ¿está bien? No es hacer trabajo por hacerlo. Hay que pegar una leidita, prestar atención en clase mínimamente. Algunos me han hecho unos trabajos espectaculares. Me parece que hubiesen estado en Ganímedes, en otro planeta. Bueno. Perfecto. Entonces, ya tenemos las unidades de cada potencia. Ya tenemos las unidades de cada una. Con estos conceptos, ya estamos en condiciones psicológicas, no sé si anímicas, de un nuevo desafío que es comprender compensación, factor de potencia o compensación de potencia reactiva. Ese es el tema que está, a ver si por ahí a algunos les gusta mucho ordenarse con respecto al programa. Bueno, veamos entonces. Planificación, vamos a abrir cualquiera, son muy parecidas todas. Bueno, vamos a abrir industrial, que son la mayoría. Ingeniería industrial. La otra vez me preguntaba ahí, Lourdes, me preguntaba el programa, ¿sí? Me acuerdo, ¿eh? Aparte Lourdes ya fue alumna mía. Me acuerdo, muchos alumnos ya me acuerdo. Bueno, vamos a ver el programita. Acá está. Toda esta regla la vieron con Fernando. ¿Sí? Vela Kicho. Hicieron muchas posibilidades de poder practicar todas las reglas de circuito que han visto en física y las que enseñó Fernando. Digamos, recuerden que la teoría y la práctica son una sola, al final la idea es aprender la materia. ¿Sí? Vamos por acá. Corriente alterna, valores instantáneos, valores efectivos, que es lo que acabamos de ver, que yo lo había dejado la otra vez. Representación magnitudes sinusoidales por vectores rotativos, fasores. ¿Sí? Lo vimos en la clase anterior, números complejos, mencionamos que la impedancia era un complejo, y ahora acabamos de ver ¿qué? Acabamos de ver que la potencia eléctrica, lo vimos, circuito corriente alterna, un elemento pasivo, circuito en serie con varios elementos en conexión. Todo eso mismo en la clase anterior. Potencia activa, reactiva y aparente, lo que acabamos de ver. Triángulo de potencia es el que acabamos de ver, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Factor de potencia es lo que veríamos ahora, y corrección del factor de potencia. Esto es lo que veríamos ahora. Entonces hoy daríamos terminada la unidad número 3, ¿sí? Es como que estamos mal, pero vamos bien, ¿ah? Vamos bien encaminados. Hoy vamos a terminar la unidad 3, ¿sí? Y después, ¿qué sigue para la clase fácil? Y después se acabó la electrotécnica básica. La electrotécnica es a través de sus máquinas
importante es que tengamos este factor en cuenta. Perfecto. Veo que Daniela Caran sigue firme, que no se ha vuelto a ir. ¿Así, Daniela? La veo muy quieta. Caran, se la congeló la cámara. Bueno, evidentemente ya no está. Sí estoy, profe, sí estoy. Ah, bueno, muévate entonces, parece que no tiene vida eso, parece una foto. Bueno, ahí está, listo. Ay, Bueno, ahí, puse. sí, ahí está. Perfecto, te di entonces. Bueno, Anda con la... sí, está bien, perfecto. Bueno, les decía acá, entonces, que después vamos a ver la aplicación, transformador, máquina de corriente continua, asíncrona, síncrona, algo de protección de motor, instrumento de medición, acumulador de pila, y el número 12 ya lo vimos. Adelantamos y lo vimos, que línea de distribución y transmisión. O sea que vamos bien, vamos respetando el programa, y lo bueno es que ustedes más o menos van viendo dónde están situados, dónde están parados. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Lourdes, ¿se vio? ¿Se entendió todo el programa? ¿Sí? Está bien, perfecto. Ahora tiene naranja el pelo, la otra vez tenía violeta, sé que le había visto violeta. Están buenos los colores, che. Nada más. Bueno, acá compensación de potencia reactiva, factor de potencia, nombre raros, ajenos a todo nuestro tipo de nombre. Vamos a ver qué significa.